Muy buena noche, mi nombre es María Angélica Brito Brito. Soy estudiante de orientación, estudio en la Universidad Centro Guasnagua. Estoy cursando la materia Historia, Educación Universal y Dominicana con el profesor Rafael Arias Lora. Soy el número 4 de la sección W60. Le estaré hablando sobre la unidad donde se encuentra el tema la educación en la Edad Media. La educación en la Edad Media experimentó una evolución significativa adaptándose a las circunstancias políticas, sociales y religiosas de la época. Aquí presentan las características principales de la educación medieval. El primer siglo de la Edad Media, siglos 5 al 9. La educación monástica, monasterios, fueron los centros educativos más importantes. Los monjes copiaban de los manuscritos y mantenían su biblioteca, preservando el conocimiento antiguo. La escuela monástica. Los monasterios ofrecían la educación novicio y a veces a los hijos de la nobleza. Se enseñaba la lectura, la escritura, el latín, conocimiento religioso. La educación en las catedrales, escuelas catedrálicas, estaban asociadas a las catedrales dirigidas por clérigos, proporcionaban educación básica en dramática, retórica y lógica, la arte del trivium y más aritmética, geométrica, música, astronomía, el quadrivium. Alta Edad Media del siglo IX al XII. Se encuentra el Renacimiento carolingo. Reforma carolingo estableció la escuela en los monasterios y catedrales para mejorar la educación del clero y la administración en la escuela palatina en la Alquigrande, un ejemplo notable. Educación de los nobles. Los caballeros, los hijos de la nobleza eran educados en los castillos, aprendían habilidades marciales, equitación, caza, etiqueta, cortesano, y a menudo recibían alguna instrucción básica en la lectura y escritura. Baja Edad Media, del siglo XII al siglo XV. Las universidades, fundación universitaria, surgieron las primeras universidades en Europa, como Bolonia, París y Oxford. Proporcionaban educación avanzada en derecho, medicina, teología y artes liberales. La estructura y método. Las universidades medievales seguían el modelo de las catedralicias y monásticas, pero se estructuraban como corporaciones de maestros y estudiantes. La enseñanza se centraba en la lectura, comentario y debate, texto clásico y religioso. La educación laica. Escuela urbana con el crecimiento de las que ofrecían educación práctica en oficio y comercio, además de la educación básica. Humanismo temprano. A finales de la Edad Media, el movimiento humanista comenzó a fluir en la educación, proponiendo mayor eficacia en el estudio de la humanidad y el texto clásico. Influencia en la Iglesia. Control y supervisión. La Iglesia en la educación estaba predominantemente bajo el control de la Iglesia.
el latín era la lengua de instrucción y gran parte del currículo se centraba en la teología y doctrina cristiana. El clérigo y la educación, los clérigos eran los principales educadores y muchos obispos jugaban el papel crucial del fomento de la educación. O sea que la Edad Media estuvo marcada por la influencia de la Iglesia hacia un sistema educativo más estructurado con la aparición de las universidades.